Visual Thinking es una de las herramientas de la familia de los Thinking y simplemente es una herramienta que nos permite ordenar por medio de estos elementos visuales, de diferentes elementos y herramientas visuales, el pensamiento. La parte visual, que es la que más miedo nos puede dar al principio, nos puede asustar, porque bueno, realmente en nuestro sistema formal de educación nos vamos alejando de lo visual y nos alejamos del dibujo, de todas las prácticas que tienen que ver con la representación, ¿no? Por medio de la imagen. Entonces, esa parte visual es la más fácil. Parece que tiene que ser lo más complicado, es lo que más asusta a quien se acerca al Visual Thinking, y resulta que en el proceso se termina dando cuenta de que el thinking es más complicado. Mi primer acercamiento fue, yo vi una conferencia, en una charla TED, vi que alguien estaba dibujando la conferencia, ¿no? Y en ese momento pensé, bueno, pues si esto se hace en una charla, yo puedo dar una clase o puedo hablarle a mi alumnado de algún contenido concreto y ellos mientras lo van dibujando, porque yo me di cuenta que, bueno, pues que la persona estaba muy concentrada, ¿no? Muy, dibujando lo que se estaba planteando, ¿no? Ahí. Y ese fue mi primer acercamiento y eso era para lo que yo pensaba que se podía utilizar en educación, el Visual Thinking. A esta práctica que te digo de dibujar en sincrónico, ¿no? De dibujar mientras alguien está hablando o mientras estás viendo un vídeo, a eso se le llama graphic recording, ¿no? O sea, son las actas visuales, ¿no? Los apuntes visuales, el recoger visualmente algo que está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, esa vertiente me pareció como complicada desarrollarla en el aula y empecé a investigar un poquito más hacia el mapeado visual a partir de contenidos estáticos, digamos. Es decir, tú coges un texto y lo mapeas y tratas de ordenar y de organizar y de encajarlo dentro de los esquemas que tú previamente tienes. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando haces un ejercicio de estos estás atravesando todos los niveles de pensamiento pues, por ejemplo, de la taxonomía de Bloom, ¿no? O sea, tienes que entender, tienes que analizar, tienes que aplicar, y terminas creando, ¿no? Creas un mapa. El lenguaje visual es algo con lo que convive nuestro alumnado a diario. Y si en el aula no lo utilizamos, o sea, en cuanto salen del aula encienden el teléfono móvil y viven con ello, ¿no? Entonces, para mí siempre el Visual Thinking también me interesó porque creo que es una de las maneras en las que nos acercamos, en la que podemos acercar lenguajes, ¿vale? Idiomas. A veces yo siento que el idioma de la escuela, que está muy basado en el texto, ¿no? Pues porque tenemos un recorrido histórico y yo soy muy de texto y reivindico el texto y lo defiendo, pero entiendo también que las nuevas generaciones viven de otra manera, se forman de otra manera, se comunican de otra manera y aprenden de otra manera. La palabra clave es alfabetización. Estamos haciendo que los niños lean imágenes, los niños leen imágenes de continuo porque estamos, o sea, en cuanto enciendes un móvil, no voy a decir la tele porque ya no ven la tele, pero en cuanto enciendes el móvil hay una serie de imágenes, en cuanto estás en una red social la publicidad entra y somos analfabetos muchas veces visuales y audiovisuales, ¿eh? No tenemos muy claro por dónde nos entran, ¿no? O sea, nuestra capacidad de lectura crítica de las imágenes y de los audiovisuales está limitada. Entonces, creo que es un camino a explorar. Yo sé que no llego, o sea, el Visual Thinking evidentemente no te permite leer o analizar un audiovisual, pero sí podría ser como una puerta de entrada para una forma de describir la realidad diferente. La formación, yo creo que sobre todo hay una parte de formación en herramientas visuales, en lo que es lenguaje visual, ¿no? Pero más que formación, que formación sí también, creo que lo primero que hay que romper es el bloqueo. Yo me encontraba en los talleres desde personas que se han acercado a agradecerme porque se han acordado en el taller de quién fue quien les dijo que
no dibujaban bien o quién fue la persona que se rió de aquel dibujo que habían hecho y les bloqueó. La formación, pues es un poco de herramientas, o sea, romper el bloqueo, entender y descubrir un poquito lo que las herramientas visuales nos ofrecen y luego entrenamiento, como cualquier otra cosa. Yo creo que ver ejemplos de otros docentes que han hecho nos puede dar ideas sobre cómo aplicarlo, ¿no? Creo que el visual thinking encaja con cualquier metodología, o sea, incluso con una metodología muy expositiva, ¿no? O sea, puedes dibujar lo que se está exponiendo, pero sobre todo cuando trabajamos con metodologías activas, ¿no? Donde el alumno tiene que construir más, ¿no? Tiene que tratar de generar ahí su pensamiento a partir de la reflexión y encaja muy bien. Entonces, ¿qué puedes trabajar? Es que puedes trabajar todo, cualquier área, puedes trabajar a cualquier nivel. En muchos talleres se acercan profesoras de infantil y me preguntan cómo podrían ellas incorporar el visual thinking. Yo me quedo sorprendida porque es que el niño o los niños y las niñas aprenden dibujando. O sea, el primer acercamiento al aprendizaje es por medio del dibujo. Entonces, es simplemente darle continuidad. El visual thinking, o sea, te puede ayudar ayuda a generar conciencia porque es una herramienta de pensamiento. Al principio, o sea, cuando piensas un poco en el visual thinking y en la ciencia, y dices, ¿cómo encajo yo esto, no? El dibujo y tal, y de repente empiezas a investigar y, claro, los cuadernos de campo es que son herramientas maravillosas en las que los científicos plasmaban, ¿no? Recogían y recogen, ¿no? la realidad. A nivel de temática puedes hacer lo que quieras, o sea, porque sí, yo he visto muchos trabajos de docentes de ciencias que me han dibujado o han hecho vídeos cortitos, ¿no? Video scribing de pues, el ciclo del agua, de cosas, bueno, vuelvo a repetir, porque el ciclo del agua es como el más lo más recurrido, ¿no? Pero sí hay mucha temática relacionada con ciencias que se puede mapear. En cuanto a la parte de reciclaje, pues es que al final es una temática que tú la puedes desarrollar de manera visual de manera extraordinaria y estupenda e incluso utilizar. Te quiero decir que luego hay ejercicios creativos muy interesantes que toman, ¿no? Elementos o que utilizan el reciclaje para generar imagen. Y ahí mismo, ¿no? Incluso hacer meta aprendizaje, ¿no? O sea, o hacer meta reciclaje, no sé cuál sería el término, ¿no? Pero utilizas algo que está reciclando y encima le das un valor defendiendo, ¿no? O promoviendo todavía el reciclaje. Entonces, bueno, creo que hay muchas posibilidades en cuanto al uso del visual thinking, y si ya amplías un poquito y ya no solamente es el visual thinking como herramienta de mapeo y hablas un poco más del lenguaje visual, bueno, pues para llegar a nuestra juventud me parece pues una herramienta, la herramienta con mayúsculas.